Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. Hace una semana, en la madrugada del día 19, un superyate de 54 metros de eslora y bandera británica naufragó junto a la costa de Sicilia tras una breve pero vigorosa tormenta. No es habitual que una embarcación de estas características se hunda a solo 700 metros de la costa durante una noche de verano en el mar Mediterráneo. No es habitual, pero ocasionalmente sucede. Lo que es menos habitual aún es que ese mismo barco, el Bayesian, viajase a bordo un empresario tecnológico muy multimillonario, un prestigioso abogado neoyorquino y el presidente de la división internacional de un banco de inversión de Manhattan, todos junto a sus familias. Pues eso mismo fue lo que sucedió frente a Portichello, un minúsculo puerto de pescadores a 15 kilómetros al este de Palermo, donde el Bayesian fondeó para pasar la noche. Ocurrió todo muy rápido. A eso de las 4 de la mañana, una fuerte tormenta sorprendió al Bayesian y a otro yate holandés, una goleta llamada Sir Robert Baden-Powell, que se encontraba fondeada junto a él. El segundo, la goleta, capeó el temporal sin problemas, pero no ocurrió lo mismo con el Bayesian, que se fue al fondo en apenas 15 minutos. El yate llevaba 12 pasajeros y 10 tripulantes, un total de 22 personas de las que sobrevivieron 15, gracias al capitán del Sir Robert Baden-Powell, que reaccionó a tiempo y auxilió a los náufragos. Pero faltaban otras 6 personas que se fueron al fondo del mar en el interior del Bayesian. Entre ellas se encontraban Mike Lynch, un magnate tecnológico británico, Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, y Christopher Morvillo, socio del bufete Clifford Chance y abogado de Lynch. También fueron recuperados los cadáveres de la esposa de Bloomer, de la esposa de Morvillo, de la hija de Lynch y del cocinero del yate. El rescate fue complicado, llevó varios días a los servicios de salvamento marítimo italiano. El barco se encuentra a 50 metros de profundidad y no fue sencillo para los submarinistas extraer los cadáveres de su interior. Tuvieron que realizar más de 100 inmersiones, auxiliados incluso por un dron submarino. Lynch había sido noticia en junio porque, tras un juicio en Estados Unidos, resultó absuelto por un tribunal de San Francisco. Le acusaban de haber inflado el precio de su empresa, Autonomy, cuando se la vendió en 2011 a Hewlett Packard por más de $11.000 millones. El crucero lo realizaban para celebrar la sentencia. Por eso se encontraba a bordo el abogado defensor y el presidente de Morgan Stanley, que testificó a su favor en el juicio. Un día antes, el vicepresidente de Autonomy, Stephen Chamberlain, que también había sido juzgado en el mismo caso, murió atropellado mientras hacía footing en un pueblito cerca de Cambridge, ciudad en la que había nacido Autonomy y en la que Lynch fundó hace 10 años Darktrace, una empresa de ciberseguridad tras cerrar la operación con Hewlett Packard y que hoy cotiza en la Bolsa de Londres. Aunque coincidentes en el tiempo, no se ha probado relación alguna entre ambos sucesos. Se trata de una simple y macabra casualidad. Respecto al naufragio, un fiscal siciliano ha ordenado una investigación y se plantea imputar por homicidio al capitán del yate, un neozelandés llamado James Catfield, por no haber dispuesto convenientemente la embarcación de cara a la tormenta. El lunes pasado hizo un día típicamente veraniego en la costa de Sicilia. Las temperaturas superaban con creces los 30 grados y había mucha humedad. El mar estaba en calma y plagado de yates de millonarios que durante los meses estivales van de puerto en puerto en las costas del Mediterráneo. Forman, en definitiva, parte del paisaje en las costas de Italia, de Grecia o de España. Uno de esos yates era el Bayesian, que llevaba varios días recorriendo la costa septentrional de la isla. Había salido de Nápoles a finales del mes de julio y tras una escala en Positano es una localidad costera en el Golfo de Salerno, muy bonita por cierto, tomó rumbo sur y se dirigió hacia Sicilia, hacia Palermo, cruzando el mar Tirreno. Navegó por las Islas Eolias, ya sabéis, Lipari, Vulcano, Stromboli y todas esas islas paradisíacas que hay al norte del estrecho de Messina. Fondeó en el puerto de Milazzo, frente al puerto de Milazzo y frente al puerto de Cefalù, y siguió navegando hacia el oeste hasta que el lunes por la tarde llegó a Portichello,
Porticello es un pueblo realmente pequeño, una aldea de pescadores propiamente dicha, que está a unos 15 kilómetros al este de Palermo, muy cerquita de Bagheria, justo bajo el Capo Zafferano. Allí, fondeados a 700 metros de la costa, decidieron pasar la noche. El mar estaba como un plato y echaron el ancla. El Bayesian era un yate realmente grande, uno de esos superyates que solo se pueden permitir los muy ricos y que de tanto en tanto aparecen en la prensa. Era un yate, aparte de grande, realmente bonito. Un velero tipo balandro de 56 metros de eslora, con un perfil además inconfundible. Tenía un mástil de 72 metros de altura, es decir, que el mástil era más largo que el propio barco. La eslora, ya os he dicho, era de solo 56 metros. En su momento, según he podido enterarme, el mástil de este barco del Bayesian fue el más largo del mundo. Ahora ya no, ahora es el de Jeff Bezos, el Koru, se llama, el yate de Jeff Bezos, que tiene un mástil de nada menos que 85 metros. Pero eso sí, el yate de Jeff Bezos es algo más grande y además es un yate de 3 palos. El de 85 metros es el palo mayor. Los de Trinquete y Mesana son algo más cortos. El Bayesian, como os digo, si habéis visto fotografías lo podréis corroborar. Era un barco realmente bonito, que además no pasaba desapercibido. Precisamente por eso, por la buena planta que tenía. Había sido construido hace no mucho tiempo, en el año 2008, en un astillero de la Toscana, y pertenecía desde el año 2014 a una mujer llamada Angela Bacares, esposa de Mike Lynch. Mike Lynch, un empresario tecnológico británico que llevaba años metido en problemas legales no en Europa ni en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Lynch es un tipo muy conocido en el Reino Unido. En tiempos se le llegó a conocer en su momento, en la prensa por lo menos, como, ya sabéis lo que son los periodistas poniendo apelativos. Bueno, pues le decidieron llamarle el Bill Gates británico, y con ese San Benito ha tenido que andar hasta el momento de su muerte. También tenía cierto nombre en el mundillo de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, que está tan de moda ahora. De hecho, en este aspecto, Mike Lynch era un pionero. Había ganado muchísimo dinero, un montón, con sus empresas, y tras un juicio muy complicado en San Francisco, se disponía a celebrar su absolución y empezar de nuevo con un crucero por el Mediterráneo en pleno verano a bordo de su yate que había comprado su mujer unos años antes. Invitó a su abogado, un tipo llamado Christopher Morbillo, socio del bufete, un bufete neoyorquino llamado Clifford Chance. Ya sabéis lo caros que pueden llegar a ser los abogados estadounidenses, y más si son de un bufete prestigioso como este. Invitó también a un banquero de inversión, el presidente de Morgan Stanley Internacional, un tipo llamado Jonathan Bloomer, que había testificado a su favor durante el juicio. Era, en cierta medida, un crucero de celebración y también de agradecimiento a quienes le habían prestado ayuda durante el juicio y los meses previos que había estado arrestado en Estados Unidos. Era, por lo demás, un crucero tranquilo y familiar. A bordo se encontraban no solo Morbillo y Bloomer y el propio Lynch, sino también la hija de Lynch, la esposa de Lynch, la esposa de Morbillo, la esposa de Bloomer. En fin, tenían mucho que celebrar, porque hace solo unos meses Lynch se daba por condenado. Se veía pasando a la sombra en Estados Unidos en una prisión federal unos cuantos años. Las probabilidades de que saliese absuelto eran realmente bajas. En alguna entrevista que dio en los últimos meses, llegó a confesar apesadumbrado que había una probabilidad entre el 0,5 y el 1% de que saliese una sentencia absolutoria. El Departamento de Justicia le había hincado el diente, y es poco habitual, de hecho es bastante raro, que se absuelva a alguien que tiene a un fiscal federal encima y que además había sido extraditado desde el Reino Unido, porque su caso antes habían tenido que verlo jueces británicos a quienes les parecía razonable la acusación. Sus problemas con la justicia habían comenzado hace ya bastantes años, en el año 2012. El último año había sido el peor, pero los problemas, la denuncia, le llegó en el año 2012, hace ya 12 años de aquello.
un año después justo de que hiciese la operación de su vida, la venta de su vida. En 2011 vendió su empresa, Autonomy, se llamaba, a HP, a Hewlett Packard. Se la vendió por un montón de dinero, por 11.700 millones de dólares. Eso le dejó, a título personal, un dineral en el bolsillo. Le dejó casi 1.000 millones de dólares limpios de polvo y paja para él, ya que era el principal accionista de Autonomy. ¿Qué hizo con ese dinero? Pues, entre otras cosas, montar una empresa. Montó varias, de hecho montó un fondo realmente que durante los últimos años ha estado invirtiendo en distintas empresas. Una de ellas, la más famosa, de la que más se ha hablado, se llama Darktrace y está especializada en seguridad. Colocó la sede de Darktrace en Cambridge, apenas 1 kilómetro de distancia de donde había estado la sede de Autonomy. De hecho, aprovechando que estoy yo por Cambridge, lo que hice este fin de semana es pillar mi bicicleta e irme por los campus y los parques de negocios que hay en los alrededores de la ciudad, pedaleando para localizar las sedes, la antigua sede de Autonomy, que ya no está ahí, y la actual sede de Darktrace. Y efectivamente están a aproximadamente unos 700, 800 metros de distancia, 2 calles más allá, en la parte norte de la ciudad. 2 edificios, al menos el de Autonomy, que pasaría desapercibido. Vamos, que cualquier otra empresa puede tener allí. Ahora mismo, de hecho, lo ocupan otras firmas. Toda esa zona de la ciudad está llena o de empresas biotecnológicas o directamente de empresas tecnológicas. Sus nombres no son conocidos la mayor parte de las veces, otras veces sí, pero suelen ser empresas que vienen de tipos brillantes que salen por lo general de la universidad, que tienen patentes o que tienen ideas realmente buenas y encuentran un ambiente donde se puede tirar para adelante, ya que encuentran un ambiente financiero y jurídico adecuado para que puedan convertir esa idea en algo rentable. Vamos, el mismo ambiente que hizo que Mike Lynch se quedase en el propio Cambridge y saliese adelante no solo con Autonomy, sino con otras tantas que ya montó en su momento. Así que la ciudad de Cambridge estaba muy vinculada con Lynch, porque él había estudiado en esta ciudad, en el Christ's College exactamente. De hecho, en aquella época se puso muy de moda, en el año 2011, 2012, se puso muy de moda en el Reino Unido, incluso unos años antes, hablar de él, porque era todo un ejemplo nacional. Estaba, además, después de la venta a Hewlett Packard, estaba canalizando dinero hacia startups de software. Se puso de moda hablar de él, decían que era una especie de mago, un tipo inteligentísimo, que además no venía de una familia rica ni mucho menos, hijo de una enfermera y de un bombero, que había estudiado en la Universidad de Cambridge gracias a su magnífico expediente y no por tener dinero, y que ya antes de cumplir los 30 y con un doctorado en matemáticas en la mano, fundó varias empresas tecnológicas, aplicando los conocimientos que había adquirido en los años universitarios. Creó primero una empresa llamada Cambridge Neurodynamics, que desarrolló un software de reconocimiento de huellas dactilares. Luego creó otra llamada Encorp, que desarrolló un software que buscaba documentos en bases de datos. Y finalmente, ya en 1996, creó Autonomy, que desarrolló un software que se llegó a hacerse relativamente famoso para gestionar información dentro de las bases de datos. Una herramienta, al parecer, extremadamente útil, que se valía de una tecnología patentada basada en la inferencia bayesiana. Esto es, y no vamos a detenernos en la explicación, porque yo sería el primero en perderme, es un tipo de inferencia estadística que terminaría, por cierto, dando nombre a su yate, el Bayesian. Esta inferencia fue bautizada así en honor a Thomas Bayes, un matemático británico del siglo XVIII, que expresa la probabilidad de un evento aleatorio. Bueno, tan aleatorio como el hundimiento de su propio yate. En el Reino Unido, los éxitos del joven Lynch, digo joven porque cuando fundó Autonomy tenía solo 31 años,
le valieron gran renombre. No es habitual que en el Reino Unido ni tampoco en Europa surjan este tipo de perfiles. Gente muy joven, con la cabeza muy bien amueblada, que además encuentran financiación. Lo normal es que los que tienen la cabeza muy bien amueblada en Europa terminen tomando un avión y yéndose a California o a Texas o a Estados Unidos en general para encontrar financiación para sus proyectos. Pero vamos, que era un caso relativamente atípico. Y por lo tanto eso le valió, y viendo que además lo que iba creando generaba mucho valor, le valió cierta fama. Hizo de Autonomy una empresa grande que empezó a cotizar en la Bolsa de Londres y que en el año 2011 terminó vendiendo a Hewlett Packard. Le hicieron miembro de la Royal Society y caballero de la Orden del Imperio Británico. El gobierno de David Cameron le nombró incluso asesor de ciencia y tecnología de Downing Street, es decir, que estaba en la cumbre. Y fue entonces, cuando se encontraba en la cumbre, el momento en el que todo se le empezó a torcer. HP le denunció al año siguiente, en 2012, por falsear la contabilidad de Autonomy. Aseguraban los de HP que la empresa valía 5.000 millones de dólares menos de los que reconocía la propia Autonomy cuando la vendió. Y a partir de ahí ya empezó una pesadilla legal, que tuvo una primera parte en el Reino Unido. La justicia estadounidense solicitó la extradición y hubo un escándalo hace unos años respecto a esto. Llegaron hasta 5 exministros, llegaron a firmar una carta en el periódico The Times denunciando el tratado de extradición angloamericano, tratado que tiene ya muchos años encima, que es del año 2003. Lo denunciaban porque decían que se daba una credibilidad absoluta a cualquier juez estadounidense, y eso podía tener sus riesgos para ciudadanos británicos que fuesen acusados de manera injusta en los Estados Unidos. Pero vamos, no sirvió de nada porque un juez londinense accedió finalmente el año pasado, en 2023, y Lynch fue trasladado esposado en un avión a Estados Unidos. Esto fue en mayo del año pasado. Una vez allí le encerraron con la posibilidad, eso sí, el juicio se iba a celebrar en San Francisco, Hewlett Packard es una empresa californiana, con la posibilidad de cambiar la prisión por arresto domiciliario, algo a lo que naturalmente se acogió tras pagar una fianza millonaria. No era el único acusado. También fue acusado y extraditado otro ciudadano británico llamado Stephen Chamberlain, que había sido vicepresidente de Autonomy. Pasó así. Este hombre, que ya era millonario, obviamente, tenía una mansión magnífica en el sur de Inglaterra, pasó de vivir en una mansión en la campiña de Suffolk a vivir en una pequeña casa adosada en San Francisco. Al parecer se compró un perro para que le hiciese compañía, la única que tenía en aquel momento. Contrató a un abogado, el mejor que encontró sobre estos temas, lo encontró en Nueva York, y bueno, juntos buscaron testigos. La condena era prácticamente segura. ¿Por qué? Porque Hewlett Packard es una empresa que tiene mucha capacidad de hacer daño si te denuncian, tanto que es una empresa muy grande, y porque además había un precedente. A principios del año 2018, un tipo llamado Sushovan Hussain, que había sido el director financiero de Autonomy, le habían juzgado y declarado culpable de fraude en Estados Unidos. No solo es que le juzgasen y le considerasen probado el fraude, sino que le condenaron a 5 años de prisión. Y en Estados Unidos, si te condenan a 5 años de prisión, los 5 años o casi te los comes enteritos en una prisión federal. En el caso de Lynch y Chamberlain veían que iban por el mismo camino. Trataron de defenderse, pusieron todo lo que estaba a su favor, trataron de explicar que realmente el problema no había sido suyo, que valía lo que valía, lo único que lo habían tenido el problema los de Hewlett Packard, que no habían sabido integrar su tecnología y sus patentes, etc. Esto sucede de vez en cuando. Una gran empresa, una gran multinacional, compra una startup o una empresa más pequeña porque encuentra que tienen ahí una solución. Y luego el problema es que no saben qué hacer con ello. Esto es el pan nuestro de cada día en ciertos ambientes corporativos. En resumen, que Lynch se veía ya en la cárcel. Pero hubo suerte y el juez les absolvió. Esto sucedió en el mes de junio. Vamos, hace solo un par de meses. Regresaron los dos a Europa, contentísimos, como es natural.
Chamberlain se fue a su casa de Cambridge y Lynch preparó un crucero con unos amigos para celebrar la absolución. Unas horas antes del hundimiento se enteraron por correo, seguramente ya frente a la costa de Porticello, que un correo electrónico que les llegó, que Chamberlain había sido atropellado en Inglaterra ese mismo día. De la manera más tonta posible, había salido a correr, a hacer footing en un pueblecito que está al lado de Cambridge, un lugar realmente tranquilo, de estos pueblecitos de la campiña que tienen una calle principal y 4 calles más con unas casitas. Bien, pues en la calle principal una señora le atropelló con un Opel Corsa de color azul. La señora, preocupadísima, no le vio, se lo llevó por delante y llamó a la policía. Vamos, un accidente trágico que, en fin, acabó con la vida de Stephen Chamberlain. De esto se llegaron a enterar. Esa misma noche echaron el ancla para pasar la noche a corta distancia del puerto de Porticello, a unos 700 metros más o menos. Las luces de su mástil, un mástil, ya os he dicho, altísimo, 72 metros, hecho en aluminio, brillaban pues casi como un árbol de Navidad al caer la noche. Había al lado otro yate grande, el Sir Robert Baden-Powell, una goleta con bandera holandesa, un yate también de vela, pero mucho más antiguo que el Bayesian, que estaba fondeado justo al lado. Hay una fotografía que ha distribuido la prensa, que se les puede ver, hecha con un teleobjetivo, que se les puede ver perfectamente uno al lado del otro. Se ve al Sir Robert Baden-Powell, se le ve justo a su derecha. El día había sido, como os comentaba antes, soleado, caluroso, un día normal del mes de agosto en Sicilia. La noche estaba clara, estrellada, el mar estaba como un plato. Vamos, que no había nada extraño. Lo único extraño, les parecía a los pescadores del lugar, era que los yates, 2 yates nada menos, fondeasen allí. Era, según ellos, un lugar poco habitual para que yates de lujo pasaran la noche, porque al parecer es un lugar que está expuesto. Según he podido leer, según estos pescadores, hubieran hecho mejor fondeando unas millas más al norte, al abrigo del monte que forma el Cabo Zaffarano. Pero era una noche muy tranquila. El mar estaba como un plato y en principio no había nada que temer. El servicio meteorológico dio esa noche aviso de tormenta. Los pescadores de Porticello decidieron no salir a faenar esa noche. Porticello no tiene un puerto náutico porque no es una localidad de vacaciones ni nada, es simplemente una aldea de pescadores, y a poco que miréis en Google Maps veréis que está la flota de Porticello, la flotilla de pesqueros de Porticello, se les ve perfectamente amarrados en el muelle. Esa noche decidieron no salir a faenar. Son todo embarcaciones de bajura a las que obviamente una tormenta puede echar a pique. La tormenta en sí se desató poco antes de las 4 de la mañana. Durante unos 15 minutos, más o menos, el mar fue lo más parecido al infierno. Luego volvió a la calma. Y cuando la lluvia torrencial amainó, el Bayesian ya había desaparecido, con 7 de sus ocupantes dentro. Los 15 ocupantes restantes habían conseguido salir gracias al capitán del Sir Robert Powell, que habían salvado la vida, vamos, porque tuvo ojo y vio además una bengala que había tirado uno de los tripulantes del Bayesian. Las autoridades italianas se pusieron a investigar, nada más amanecer, evidentemente, y lo primero que se preguntaban era qué es lo que había provocado el hundimiento del Bayesian. No era un esquife, era un yate de 54 metros de eslora, un yate realmente grande. ¿Cómo se puede hundir por una simple tormenta, por fuerte que fuese? Había un yate al lado más pequeño, el yate holandés, la goleta, era todavía más pequeño y había sobrevivido sin problemas. Y además todo se hundió rapidísimo y a unos pocos cientos de metros del puerto. Así que la policía italiana lleva días interrogando a los supervivientes, han revisado fotografías, las grabaciones de circuito cerrado de televisión del puerto. Hay una que se ha distribuido también por internet, que se ve perfectamente cómo el yate se apaga. Están analizando el naufragio, han hecho infinidad de inmersiones, están utilizando incluso un dron submarino. Bueno, el fiscal ha iniciado una investigación por posible homicidio. La investigación esta se encuentra en una fase preliminar y todavía se está reconstruyendo el accidente para determinar quién puede haber sido el culpable. No fue, eso sí, sencillo recuperar los cadáveres. Los rescatistas, los buceadores del salvamento marítimo italiano, tardaron 5 días en sacarlos todos y un total de 123 inmersiones,
que el barco al parecer yace de costado sobre el lecho marino. Claro, trabajar a esas profundidades pues no es fácil. Están en la oscuridad, a 50 metros bajo la superficie del mar. Y una de las cosas que descubrieron los buceadores que han descubierto es que los pasillos estaban bloqueados por muebles. Seguramente de la misma tormenta o cuando el barco descendía hacia el fondo. El cuerpo de Lynch, de hecho, no consiguieron rescatarlo hasta el jueves, ya con muchísima expectación mediática. La gran pregunta es esa misma. ¿Cómo es posible que se hundiese un barco tan grande, de 56 metros de eslora y un desplazamiento de más de 500 toneladas por una simple tormenta? El Mediterráneo, de primeras, es un mar tranquilo, evidentemente si lo comparamos con el Océano Atlántico Norte, pero esa es la fama. Es un mar muy traicionero. Se viene cobrando naufragios desde la antigüedad y una de las causas han sido las tormentas repentinas, especialmente esas tormentas veraniegas que nadie ve venir. El astillero italiano que hizo el Bayesian hace ya 15 años ha rechazado de plano las acusaciones de que quizá el naufragio se deba a algún error de diseño. Por ejemplo, el mástil de 72 metros. Ellos aseguran que el barco lleva navegando por todos los mares desde hace 15 años sin problemas, que es perfectamente seguro. Y además no es el único balandro con un mástil alto. Así que todo indica que fue una negligencia de la tripulación. Cuando el agua de la superficie del mar está muy caliente, y este año en el Mediterráneo lo está, ronda los 30 grados en las costas de Sicilia, se pueden producir un tipo de tornados marinos llamados mangas de agua, porque tienen esa misma forma, la de una manga que gira a gran velocidad. Son de corta duración, pero muy potentes. Están formadas estas mangas por aire y agua y pueden levantar o volcar embarcaciones, incluso de gran tamaño. ¿Qué tendría que haber hecho la tripulación? Pues haber preparado el barco para la tormenta, cerrando todas las puertas, reuniendo las escotillas, reuniendo a los pasajeros en un punto concreto por si había que evacuar. Las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el puerto muestran cómo el Bayesian, con el mástil iluminado, se inclina hacia estribor primero. Y de pronto las luces se apagan. Eso podría indicar un corte de energía causado por la inundación del yate. En un momento dado, el barco desaparece de la vista. El capitán del barco holandés sí que hizo previsión. Encendió el motor y maniobró para mantener la popa al viento, evitando así ser empujado hacia un lado. Según confesó a la policía, al pasar la tormenta, el Bayesian, cuando tan pronto como cesó la lluvia, ya había desaparecido de la vista. De su vista, por lo menos ya no veía nada, y lo había tenido al lado hasta un momento antes. La tripulación lanzó una bengala que una vez ya estaban en el agua, que la vieron algunos pescadores desde la costa, acudieron con sus botes, pero vamos, si han salvado la vida tantos, es porque el capitán holandés echó a la mar una balsa inflable y rescató a 15 supervivientes del agua. Los 7 restantes no habían conseguido salir a tiempo y se fueron al fondo. Vamos, que no sabemos aún la causa exacta por la que se hundió, pero por lo que se ha filtrado a la prensa, todo indica que fue una imprudencia de la tripulación, que no calibró la intensidad de la tormenta que se les venía encima. Cuando la manga de agua les pasó por encima, la embarcación se inundó y se fue al fondo. Es posible que la orza no estuviese extendida, aunque había profundidad de sobra para extenderla. La orza del Bayesian tenía una longitud de 10 metros y había 50 metros de agua bajo el casco. Y también es posible que no cerrasen las puertas y las escotillas, por lo que cuando el barco se escoró de estribor, entró agua en el interior y se fue al fondo. Eso es lo más probable. Todo sucedió rápido y no les dio tiempo a reaccionar, seguramente porque no se esperaban algo así. Sumémosle que eran las 4 de la mañana y se encontraban durmiendo. Quizá el capitán no quiso molestar a los 2 invitados principales y al propio Lynch, o quizás sí les avisó y no les dio tiempo a salir. Todo se sabrá conforme avance la investigación. Lo que no parece es que se trate de un asesinato intencionado, tal y como dicen algunos conspiranoicos por la red, que están además vinculando la muerte de Lynch con la de Chamberlain. Fue una cadena de errores en el mar, a la que se sumó la trágica coincidencia del atropello de Chamberlain en Inglaterra. Las casualidades, a fin de cuentas, también existen. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto, un mexicano que vive en Estados Unidos y que nos habla de la reforma judicial en México. Solamente quería hacer de tu conocimiento, tal vez ya lo sepas, porque el día de ayer fue el tema número 1 en la mayoría de los periódicos y medios digitales en México. Algo que
Para mí es algo sin precedentes y que definitivamente puede ser un tema crítico hacia el arranque de, del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Como tú sabes y en algunos programas has comentado, esta situación de que quiere el gobierno actual, la mal llamada 4T, hacer una reforma al Poder Judicial, lo cual la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo que es mejorable el sistema judicial y hay cosas que se tienen que mejorar, como todo es mejorable. Aquí el problema es que quieren poner a votación popular la selección de jueces y magistrados, lo cual genera mucho riesgo desde el punto de vista de que estas elecciones se puedan manipular por grupos de la delincuencia organizada, como se ha visto con las elecciones normales, y que tengamos un grupo judicial de jueces y magistrados eh, puestos por los grupos criminales para que estén llevando decisiones, juicios, sentencias de acuerdo a sus intereses. Esto es algo que pone en entredicho el sistema judicial del país y sobre todo la última fuerza de balanza, de contrapeso que tenía la federación, pues se perdería, porque prácticamente estaría todo bajo los intereses del gobierno y el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener la mayoría en los dos congresos, tanto en el de diputados como el de senadores. Bueno, lo que está sucediendo es que primero los trabajadores del Poder Judicial se han puesto en paro, que sería una suerte de huelga, pero ayer, después de una votación de todos los magistrados y jueces, hicieron una votación entre todos ellos y el 80 y tantos %, no tengo la cifra exacta, votó en favor de también hacer un paro laboral. ¿Qué es lo que están con esto demandando? Pues que sean escuchados sus comentarios, sus demandas, sus opiniones para que esta mal reforma llamada al Poder Judicial no se realice y no se lleve a cabo. El presidente de la Cámara de Diputados, que es un morenista también, confirmó hace un par de días que le darán trámite inmediato a esta reforma, como siempre ha pasado en este mandato, sin moverle una coma. El 1 de septiembre, que es cuando entra en funciones la nueva legislatura, que fue votada también en el pasado julio en México, lo cual pues está poniendo muy nervioso a todo el mundo, a la población en general. Obviamente el grupo empresarial está muy preocupado también porque no habría contrapesos en este caso para el gobierno y bueno, pues tú sabes, hay muchas dictaduras y no quiero nombrar la palabra dictadura, pero hay muchos gobiernos que al día de hoy son eso, una dictadura en Latinoamérica que empezaron de esta manera, teniendo el poder ejecutivo dominio del resto de los poderes. Y en México el único que estaba dando ese contrapeso en los últimos años era el Poder Judicial. Entonces, solo aquí dejarte la nota, el comentario para ti y para el resto de los contraescuchas y me gustaría saber tu opinión al respecto. Este paro sin precedentes, repito, de los trabajadores y ahora, a partir de ayer, de los jueces y magistrados, lo cual también pues pone en jaque muchos procesos judiciales que se van a poner en pausa hasta que esto se solucione. Y desgraciadamente, la voz del presidente desde el Palacio Nacional, pues está demeditando esto como siempre y diciendo que el paro es ilegal, lo cual no es ilegal. Cualquier trabajador tiene derecho a expresar sus inconformidades ante su patrón a manera de dar a conocer ese derecho que es de manera constitucional válido, dar a conocer sus opiniones y en este caso pues tienen todo el derecho a hacer un paro de labores como cualquier otro trabajador. Bueno, hasta aquí mi comentario, te mando un abrazo, gracias por tu programa, siempre lo sigo día a día. Bye. Pues Alberto, ¿qué quieres que te diga? Lo de México con los jueces es muy grave. Lo he estado siguiendo y da un poco de miedo, la verdad. Y además en esto me viene algo parecido a lo que está sucediendo en España, aunque por ahora no lo están llevando tan lejos. La reforma judicial, como ya nos ha contado Alberto, propone la elección popular de todos los jueces y magistrados. Esto
Claro, supone cambiar un modelo basado en exámenes profesionales, por uno de votación popular. Las candidaturas a los cargos judiciales las presentarían los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De este modo, si un partido controla el Ejecutivo y el Legislativo, como es el caso de Morena, tendría un papel preponderante en la postulación de las candidaturas. Es decir, que el Poder Judicial quedaría capturado de forma indirecta por los otros dos poderes. Pero es que la cosa va más allá. La reforma establecería un tribunal de disciplina, también elegido por voto popular. Un tribunal de disciplina con competencias para supervisar y sancionar a los jueces. Este tribunal también podría ser capturado por un partido. En fin, todos sabemos cuál. Y podrían ejercer presión sobre todo el sistema judicial desde él. El tema es que Morena, del partido de López Obrador y de Sheinbaum, venden esto como el colmo de la democracia, cuando es simple populismo. López Obrador y su partido acusan a los jueces, pero desde hace años, de ser los responsables de la impunidad, que está, por cierto, tan extendida en el país. Pero es que la gran mayoría de los casos de impunidad en México no son atribuibles a los jueces. Esto no significa que no haya corrupción en el Poder Judicial, que la hay, pero es que están equivocando el tiro. La impunidad se presenta casi siempre en las fases de instrucción, que corre a cargo de los fiscales. Así que con esta reforma es previsible que la impunidad vaya a más. El problema de la reforma judicial, en definitiva, no radica en la elección popular de los jueces. Eso es una trampa que han puesto. No, estás en contra de la democracia. No, en absoluto. Esto es lo que están tratando de hacer ver los de Morena. El problema es que la elección popular de jueces y magistrados va a venir filtrada por intereses políticos. Vamos, que va a quedar lejos, ¿no? Lejísimos de la independencia que se le presume o se le debe presumir a un poder como el judicial. Bien, vamos ahora con John, que hace un mes nos hablaba de París antes de los Juegos Olímpicos y hoy vuelve para comentarnos cómo ha ido la cosa. Muy buenas, Fernando. Bueno, simplemente para retomar el tema este que estuvimos hablando sobre París, para lo que he podido escuchar ha sido más o menos correcto el desarrollo de estos Juegos Olímpicos entre bambalinas, porque mi mujer tiene una amiga que está en la policía y en París, y bueno, han detenido bastantes personas con intenciones malas de poner bombas o crear algún tipo de acto terrorista, más o menos una o dos al día. Son personas que están ya seguidas desde hace bastante tiempo y antes de que pasen al acto pues los han detenido. Bueno, ha habido ciertas polémicas con los Juegos Olímpicos, evidentemente, cosas que sabe todo el mundo sobre el estado del río Sena, sobre la Villa Olímpica, que ha sido bastante catastrófico, que muchas personas han tenido que coger un hotel porque el calor era insoportable sin aire acondicionado, las distancias eran demasiado grandes entre la Villa Olímpica y, por ejemplo, las piscinas, los autobuses sin aire acondicionado, 1 hora y media de trayecto, el ciberataque este que hubo, que paró los trenes o los metros, no recuerdo bien qué era, pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido menos caótico y catastrófico de lo que me había imaginado y me alegro de que no haya habido grandes problemas. El mayor problema ha sido el que quiten el karate para poner el breakdance. La verdad es que ha sido bastante penoso y lamentable. Por otro lado, el skate y las BMX me ha gustado mucho. Y bueno, la ciudad estaba literalmente sucia, cosa que ya estuvimos comentándolo, y quería compararlo pues con mi visita a Madrid pues la semana pasada. La segunda quincena, o sea, la primera quincena de agosto estuve por tu ciudad, me encantó. El primer día la toma de contacto fue dar un paseo por el Retiro, me pareció un lugar muy bonito, muy cuidado. La verdad es que generalmente Madrid está muy limpio, muy cuidado. Pocas zonas he podido notar olores intensos de orines como pudo haber en París, que era en toda la ciudad. Aquí estaba muy localizado y eran barrios que en París, digamos que serían barrios buenos. En Madrid, pues podríamos decir que eran barrios un poco más comunes y todo muy limpio. O sea, siempre se veía algún barrendero, presencia policial constante, la gente muy educada, sobre todo había mucho suramericano y la verdad es que personas todas muy agradables, con el buen día en la boca, una sonrisa.
se me hace raro todas las tienditas de los barrios que hemos podido ir para comprar agua o alguna cosa para las niñas, pues eran chinos. He perdido la costumbre de ello, porque aquí en Francia no es así. Bueno, es que ya no hay casi tienditas de barrio en Francia, entonces pues es raro. Y alguna épicerie, como se dice aquí en Francia, pues es de pueblo. Entonces, pues persona autóctona. Pero por lo general me ha gustado mucho la experiencia. El único pero que podría poner son los Uber, que es un horror, es una pasada. Cómo conducen. Siempre había oído hablar sobre el tráfico de Madrid. Bueno, como hemos estado en agosto, estaba bastante vacío. Pero los Uber, el primer día, cuando estábamos en la Cibeles viéndola, pues nada, un Uber que se comió a un belga y el Uber ahí de lado, tumbado sobre el lado del piloto. O sea, alucinante. Pero bueno, que me ha gustado mucho la ciudad, hay muchas cosas para hacer, muchas cosas que visitar, no he podido visitarlo todo, no me ha dado tiempo. Creo que hay más cosas para ver y visitar que en París. Y los accesos mucho más bien pensados, creo yo, que París. Y realmente la sensación de seguridad que he podido tener en Madrid no la tenía en París en ningún momento. O sea, la tranquilidad de poder pasear con mis hijas tranquilamente sin tener que andar mirando para atrás, para adelante, para un lado y para el otro, en Madrid no la he tenido en ningún momento. Y hemos podido pasear por ciertos barrios que se podrían considerar como de clase baja, o no sé cómo definirlo exactamente, pero es que nada que ver, o sea, nada que ver. Estando bajo la Torre Eiffel, no sabía dónde poner la mirada para vigilar que no pasase nada malo. En Madrid no me ha pasado, así que, ole, así de claro te lo digo. Y a mis hijas y a mi mujer les ha gustado y volveremos. Pues nada, Jon, muchas gracias. Ya sabes que tu nota de voz dio lugar a un interesante debate sobre este tema en la contrarréplica. Por suerte, ya están terminados los Juegos Olímpicos, no hemos tenido que lamentar ningún atentado. Y París ha sido más o menos seguro para los visitantes, dentro de un orden. Recordemos que hablamos de París. Al final la cosa se quedó en los problemas que hubo en la Villa Olímpica, que algunos atletas denunciaron, por cierto, el estado del río Sena y la payasada esa posmoderna de la ceremonia inaugural. Luego, respecto a lo de Madrid, en fin, la ciudad suele estar limpia. El ayuntamiento se preocupa de que así sea y además los habitantes procuran no tirar los papeles al suelo ni nada de eso. En cuanto a los madrileños, pues ¿qué quieres que te diga? Está mal que yo lo diga porque soy madrileño, pero ya sabes que somos de natural simpáticos, socarrones y dados al chiste. Algo chuletas, eso sí, pero sin arrogancia, ¿eh? Nuestra chulería es por pura pose. Bien, seguimos con Pedro Luis, que nos habla de un tema que ya pasó por aquí la semana pasada, el de los inmigrantes en Estados Unidos que votan a Donald Trump. Te mando esta nota de audio para quizá dar algo de respuesta también al contraescucha que te envió la nota sobre la curiosidad de que los latinoamericanos residentes en Estados Unidos, que ya son ciudadanos americanos, pues prácticamente votan masivamente al Partido Republicano y a Donald Trump. Puedo constatar que este hecho es totalmente cierto, especialmente en la comunidad a la que yo pertenezco, que es la comunidad cubana. Yo te puedo contar como curiosidad personal que mi propia familia siempre ha querido que yo vaya a Estados Unidos, resida en Estados Unidos junto con ellos. Siempre me han dicho, deberías estar con tu familia, deberías estar junto a tu cultura, nunca vas a tener lo mismo que puedes obtener aquí en Estados Unidos, allá en Europa, en la decadente Europa, cosa que no es cierto, pero bueno, el chauvinismo norteamericano todos lo conocemos, ¿no? Bueno, ellos mismos me han ofrecido una vía, me han comentado, me han dicho varias veces, puedes venir para acá en avión si quieres, o puedes cruzar la frontera, porque nosotros tenemos un estatus especial, como decía el contraescucha. Y la curiosidad es esta: cuando llegues aquí, siempre tienes la posibilidad de acogerte a la ley de ajuste cubano si te mantienes un año y un día aquí, pero durante ese tiempo tienes también la posibilidad de acogerte a un sistema de ayudas norteamericano que te permite vivir, donde te dan una limitada cantidad de dinero, una limitada cantidad de provisiones durante ese tiempo, porque la realidad es que tenemos que mantenernos como en un proceso de asilo, y hasta que después de un año y un día abandonamos ese proceso y nos acogemos a la ley de ajuste cubano. Bueno, ellos siempre me decían, puedes simplemente venir aquí y no trabajar al principio para que estés más cómodo y puedes acogerte a esa ley. Nosotros vamos, hacemos la fila o la cola, como queremos decirle, allá
y pues tenemos ese derecho. Y yo siempre lo pensaba, bueno, pero es que eso es algo gratis, eso es algo que te proporciona el gobierno, pero se paga con los impuestos, ¿no? Pues la realidad es que las colas, y sobre todo de cubanos, y filas, ¿no? Son enormes, son colas monstruosas. E incluso tenemos nuestros malos hábitos, los traemos con nosotros allá. O sea, hay personas que pasan la noche entera, cubanos, que pasan las noches enteras allá marcando, es como pidiendo el lugar, y luego venden esos lugares en unas especies de tickets en los que tú los intercambias por dinero real. Eso mismo pasa en Cuba. Como las colas son interminables en Cuba, pues hay personas que se dedican a ese trabajo. Solamente se mantienen en esa cola, se mantienen ahí y venden esos tickets por dinero real. Venden el puesto. Y te puedes imaginar que a veces tienes 20 personas y la realidad es que tienes 200 delante. Es un proceso que es una pesadilla. Bueno, todas esas personas a lo largo de ese tiempo, al año y un día, pues se convierten en residentes y a los 5 años tienen la posibilidad de votar si ellos lo desean, ¿no? Todas esas personas, incluyendo mi familia, todas esas personas se vuelven completamente republicanos, se vuelven conservadores. No sé por qué, no sé si es por un proceso de concientización que tienen luego, de darse cuenta de que si yo lo puedo hacer, lo pueden hacer millones de personas, y simplemente, ya que son ciudadanos, pues ya disfrutan de ese derecho y ahora protegen sus intereses. Simplemente la comunidad cubana es en su abrumadora mayoría republicana y trumpista. Muy trumpista, sin contar que también Trump bueno, siempre ha declarado la guerra abierta al comunismo cubano, ¿no? Así que eso ayuda también bastante. Pero pues sí, son ferozmente trumpistas. Es una curiosidad y afirmo que lo que dijo ese contraescucha es totalmente cierto, sobre todo los cubanos. Bueno, pues no sé si te pueda servir de algo, te lo mando como curiosidad y bueno, te mando un saludo y a todos tus oyentes. Los cubanos en Estados Unidos, Pedro Luis, como bien sabes, tienen cierta tradición de hacerse republicanos, porque el Partido Republicano ha sido siempre mucho más asertivo y más duro con el castrismo. El sur de la Florida, que es donde se concentra la mayor parte de los cubanos, los Cuban Americans, los llaman allí, como si los de la isla de Cuba no fuesen americanos, vamos, hay civilización antes en la isla de Cuba que en Estados Unidos actual, pero bueno, ellos siguen, ya sabéis, apropiándose el nombre de todo el continente. Bueno, pues el sur de la Florida es un feudo republicano. La ciudad de Miami lleva como 30 años teniendo alcaldes de origen cubano, la mayor parte de ellos republicanos, bueno, como el actual, que se llama Francis Suárez. Francis Suárez nació ya en Miami, pero los anteriores nacieron todos en Cuba. Tomás Regalado y Manny Díaz nacieron en La Habana. Joe Carolo nació en la provincia de Villa Clara y Javier Suárez en Las Villas. En fin, si te vas a los congresistas en Washington, de origen cubano, los republicanos también ganan por goleada entre ellos, vamos. Marco Rubio, Ted Cruz, María Elvira Salazar o Carlos Jiménez son republicanos. Bob Menéndez es la excepción, porque es demócrata, pero no viene de Florida, sino de Nueva Jersey. Así que eso de que los cubanos voten a Trump, bueno, es lo esperable, habida cuenta de que se presenta por el Partido Republicano. En otros estados, donde los hispanos vienen de otros países, como puede ser México, Centroamérica, la cosa cambia sustancialmente. En California, los hispanos votan masivamente a los demócratas. Y lo mismo sucede en Pensilvania o en Nueva York. Mira, tengo los datos. En California, en 2020, el 77% de los hispanos con derecho a voto en el estado votaron por Biden. En Pensilvania el 78% y en Nueva York el 72%. A escala nacional, los hispanos son mayoritariamente demócratas. En 2020, el 66% votó a Biden y el 32% a Trump. Y en 2016, elecciones que ganó Trump, el 65% votó a Hillary Clinton y el 29% a Trump. Bueno, esta es, en última instancia, una de las razones por las que la campaña de Trump ignora bastante a los hispanos y se permiten incluso el lujo de faltarles el respeto de vez en cuando. En fin, saben que hay poquito que rascar. Bien, vamos a despedirnos ya, vamos con Pizarro, que nos habla del sabotaje al Nord Stream. Un acto de guerra mediante sabotaje hacia un país OTAN, con el conocimiento y complicidad de otros miembros OTAN, por parte de Ucrania a Alemania, nos da contexto acerca de lo que realmente significa el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Sonrisas coyunturales entrellenas ante un enemigo común. Y nos da contexto sobre lo que significa el respeto que se tiene a sí mismo el gobierno alemán.
que es ninguno. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, lunes 26, mañana martes 27, y estaré de vuelta por aquí. Hasta mañana.